Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, el Ministerio de la Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Estamos viendo el temario del trimestre Uniendo el cielo y la tierra, la tarea a la cual Jesús vino a hacer el mundo. Lo vino hace 2000 años atrás a hacer el inicio de aquella tarea y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, de unir el cielo con la tierra. Unidad mediante la humildad. Es un punto importante a tener en cuenta, y es el punto clave, que a través de la unidad, mediante la humildad, Él quiere unir el cielo con la tierra. Hemos visto dos temarios anteriores, hemos visto sobre cómo llegó el pecado y cómo esto realmente dividió. Cómo es que el problema vino al mundo, la división, la desunión. Hemos visto el problema original, donde se empezó, el cielo, y luego se trasladó aquí a la tierra, o al jardín del Edén, y hoy nos alcanza a nosotros. Hoy vamos a ver un punto muy importante, el ministerio de la bondad. ¿Cómo entendemos esto del ministerio de la bondad? Entonces, es el punto central de esta semana. El ministerio de la bondad. ¿Quién lo desarrolló? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es lo que Pablo denomina el ministerio de la piedad? Vamos a ver varios textos. Vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo denomina todo ese tema del ministerio de la piedad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es lo que nos está queriendo dando a entender el apóstol Pablo? Dice, no miren cada uno por su lado. Vamos a tratar de darle un lenguaje más simple. Si no dice, cada cual también mire por los demás. Versículo 5. Que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A todo esto se le conoce como el ministerio de la piedad. Si hubo alguien en este mundo que hizo más por la otra persona, ese fue Jesús. Y eso es lo que aquí nos va a contar esta mañana el apóstol Pablo a través de la carta de los Filipenses capítulo 2. Que haya en ustedes mismos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿De qué sentir está hablando? Vamos al versículo 6. Quien, siendo en forma de Dios, recordemos Cristo, forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo en el cielo lo tuvo todo. Pero cuando él vio al hombre que estaba bajo las garras de Satanás, no escatimó, no miró su trono, lo que él tenía. Entonces él se hizo hombre, se despojó de todo y se vino a este mundo a sufrir. No se aferró a nada de lo que él tenía en el cielo. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir en esta mañana es que nosotros tenemos que mirar
y tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Notamos esto. Se despojó de ser como Dios, de ser Dios, de ser igual a Dios, de ser servido. Se despojó de todo eso y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ya veíamos los días anteriores, ¿no? Cristo fue al desierto, ayunó 40 días, 40 noches. El enemigo aprovechó esta situación y fue a tentarle. Al propio Dios. Solo que en ese momento estaba en condición de hombre. Pero quiso tentar al propio Dios. Si Satanás quiso derrocar a Dios, quiso asesinar a Dios, quiso acabar con Dios, hoy viene y se presenta delante del propio Dios, queriendo tentarle, pidiéndole adoración. Porque eso es lo que el diablo buscó, fue eso. Que el mismo Dios, que el dueño de la adoración, lo adorara a la criatura. ¿Se dan cuenta muchas veces hasta qué punto llega esta situación de Satanás? ¿Cómo voy yo a pedirle al dueño de la adoración que me adore a mí? Podemos en esta ocasión decir que era una situación un poco fuera de contexto, un poco descabellada. Pero en ese interés, en ese deseo de querer buscar adoración, cayó en esta situación. Podemos decir algo ridículo. ¿Por qué? Porque en él hay una desesperación por buscar adoración. Y nos lleva a nosotros a la misma ridiculez, nos lleva a nosotros a buscar adoración muchas veces en otras cosas que no tienen nada que ver con lo celestial. Miren lo que dice el versículo 8. Y aquí hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Número 1, se humilló. Es por eso que el título de la lección de esta semana dice unidad mediante la humildad. ¿Qué hizo Cristo aquí? Se humilló a sí mismo. Número 2. Cristo era Dios, ¿correcto? Cristo Dios. Solo que por ese momento tomó la condición de hombre, se hizo hombre, pero era Dios. Durante ese pequeño lapso de tiempo, Él se hizo hombre, se hizo 100% hombre. Número 1, se humilló. Él no necesitaba humillarse. Número 2, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos puntos interesantes a tomar en cuenta en el versículo 8 de Filipenses capítulo 2. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros todo esto? ¿Cuál es el mensaje que nos da en esta mañana para cada uno de nosotros? Si un ser divino que vino por un lapso de tiempo se hizo como hombre, se colocó a nuestra misma altura, la única diferencia es de que fue un hombre que dedicó su vida, sus pensamientos, su culto, su adoración, lo dedicó hacia su Padre. Buscó de manera incansable, mañana, tarde y noche, la ayuda del cielo, porque estaba en condición de hombre.
Pero él cuando vino a este mundo, él no andó por las calles diciendo, "Oh, soy hijo de Dios, soy Jesús". No caminó con la frente levantada diciendo, soy el hijo de Dios, todos tienen que respetarme, todos tienen que mirarme, todos tienen que aplaudirme. Se humilló. Cristo descendió tanto, 100 versículos anteriores, versículo 7, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. ¿Quién es un siervo? Un sirviente. Se hizo un empleado. Y en eso él se humilló, fue obediente, siguió toda la regla la cual estaba estipulado en la palabra de Dios, lo siguió al pie de la letra. Y es más, él escribió, yo no he venido a cambiar nada, no he venido a abrogar nada, he venido simplemente a cumplir lo que estaba escrito, lo que habían escrito los profetas. Ya. Vino a cumplirlo cada cosa en el momento adecuado, en el día indicado, en el tiempo exacto. Solo que vino a ser Jesús, humillarse, ser obediente. Y es el mismo mensaje el cual nos entrega el apóstol Cristo Jesús a través del apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Para poder encontrar unidad, tenemos que humillarnos. Podemos decir una de las conclusiones de esta semana es, el primer paso para tener la humildad y tener el éxito, necesitamos humillar. Luego ir a tener la unidad y luego vamos a tener el éxito. No olvides estas tres cosas interesantes de la lección de esta semana. Primero nos humillamos. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Somos obedientes. Vamos a la unidad como iglesia. Y a través de esa unidad como iglesia vamos a tener la unción, el derramamiento del Espíritu Santo. El éxito, el cual estamos buscando nosotros hoy. Si nosotros seguimos al pie de la letra estos consejos, vamos a ser cristianos victoriosos. ¿Sí? Entonces, decíamos, aquí en la tierra Cristo es Dios, Cristo es igual a Dios. Jesús, estando en este mundo, seguía siendo Dios, seguía siendo igual a Dios. ¿En qué aspecto se menciona esto? Algunos pueden decir, entonces Jesús usó también su divinidad para enfrentar las tentaciones. No, 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 no. Tengamos mucho cuidado con eso. Recordemos que cuando Cristo descendió a este mundo fue 100% hombre. Y cuando él fue al cielo, o cuando estuvo en el cielo, él fue 100% o es 100% Dios. Pero cuando vino a este mundo, se despojó de todo, dejó toda su divinidad allá en el cielo y se hizo 100% hombre. Ahora, ¿qué es lo que lo mantuvo a él a esa obediencia? ¿Qué es lo que lo mantuvo a él fuerte para poder enfrentar toda la situación que el enemigo hizo o intentó acabar con el Hijo de Dios? Pues su cercanía, su comunión, la búsqueda de Dios de manera incansable. Eso fue lo que a él lo mantuvo, lo fortaleció. Por lo tanto, la invitación para nosotros es la misma. Necesitamos nosotros también buscar esa fortaleza cada día, cada mañana, para poder mantenernos fuertes, firmes y fieles para poder cumplir su palabra, para poder ser obedientes. Entonces, aquí estamos hablando en el contexto de que
de la adoración. Cristo es Dios. El enemigo que buscó, póstrate, mírate, postra, yo te voy a dar todo, le dijo San Mateo. Pero cuando Jesús vino a este mundo, como decíamos, se despojó, se vistió de toda esa divinidad, de ser el Dios del universo, Dios, el Dios de los cielos, se convirtió en un ser humano, pero todavía desciende mucho más, a hacerse un humano esclavo, un siervo, para poder hacer la voluntad del Padre. Y finalmente va a la cruz, ¿sí? Toma nuestra condición, toma nuestro pecado, toma nuestro ropaje. Entonces, ¿cómo se llama a toda esta escena? A esa escena se le llama, se le conoce como el ministerio de la piedad. Interesante realmente. Entonces, eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar como Jesús. Regresamos al verso 5 y que dice el apóstol Pablo aquí, que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, la invitación de esta mañana que el apóstol Pablo nos hace aquí en Filipenses, que nosotros tenemos que pensar como Cristo pensó. Ese mismo sentir. Tenemos que echar mano de ese mismo sentir, de ese ministerio de la piedad, a la cual estamos llamados cada uno, ya no a morir en la cruz, ya no vaya a hacerse obrero, ya no vaya a hacerse siervo, ya no nos pide Jesús eso. Ya no nos pide que hagamos el sacrificio, que andemos por la calle ahí, todos, como decimos comúnmente, ¿no? Como pobrecito, ¿no? Como mendigo. No nos pide Jesús eso ya. Ahora nos pide que nuestro corazón, que nuestra mente, en nuestra mente haya el mismo sentir por los demás como si fuera por nosotros mismos. Que nos preocupemos por la unidad que debe haber dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de las familias. Eso es lo que nos pide hoy Jesús. Hay en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo. Por eso cuando vamos a San Juan capítulo 17 encontramos a Jesús, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Oro por ellos, oro por la unidad, dice San Juan capítulo 17. Un capítulo que va de la mano con lo que estamos repasando en esa semana. Y el apóstol Pablo, me imagino que leyó y está tomando las mismas frases de San Juan capítulo 17. Que haya eso mismo. Dios no habita donde hay desunión, donde hay envidia, donde hay celo, donde hay... Dios no habita ahí. Ahora, para poder lograr tener el éxito necesitamos ir a la situación, a la condición de humildad. Es el punto de partida. Pero vuelvo a repetir, no hablamos de esa humildad de caminar ahí, apenitas, cabeza bajito, ahí mirando al suelo. No hablamos de esa humildad. Eso no es humildad. La humildad es lo que se lleva aquí adentro. Nuestro pensamiento es esa humildad. Que sintamos la misma necesidad que sienten los demás. Como decimos en nuestro lenguaje criollo, ¿no? Colocarnos en las mismas sandalias que los demás. De eso está hablando aquí el apóstol. De eso es lo que nos está diciendo, nos está inculcando el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo sucede todo esto de que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? A través
cómo se están moldeando nuestros pensamientos. ¿Ah? No nos está entonces pidiendo de manera física, porque la física es ahí humilde. Me pongo un saco ahí viejito, un pantalón viejito para que digan que soy humilde. Ahí hablo apenitas ahí para que digan que soy humilde. No está hablando de eso. Está hablando de cómo se moldean nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos egoístas. Lo queremos todo para nosotros. Estamos en una reunión, más si es familiar, se sirve ahí la tajada de la torta, queremos doble, queremos la tajada más grande. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Entonces, es ahí lo que realmente nos está mencionando el apóstol Pablo. A que tenemos que moldear aquí nuestra mente, nuestro corazón tiene que ser semejante al corazón de Jesús, sentir dolor por los demás, ver la necesidad que hay en los demás. Recuerdo que, a ver, si más o menos recordamos anteriormente, cuando estábamos todavía en las unidades de escuela sabática de los menores, ¿no? La canción que decía, ¿no? Si yo tengo dos, si tú no tienes nada, voy a repartir uno contigo. Ese pensamiento es el cual debemos tener nosotros, ¿no? Ese sentir. Alguien no tiene, voy a compartir con él, voy a... Ahora, ¿cómo es que se desarrolla todo esto? Compartir el Evangelio es uno de ellos. No conoce de Cristo, voy a enseñarle de Jesús. Estamos compartiendo, estamos teniendo el sentir, estamos preocupados por la salvación de aquella persona. Porque ir y darle el Evangelio a alguien, o acercarnos a alguien para contarles, es también, no estamos sintiendo el deseo de salvar esa persona, esa vida, esa alma. Darle un consejo de salud, es una familia, tiene un problema familiar, un problema matrimonial. Vamos, pero no para averiguar, a ver y cómo y qué pasó. No, eso tiene que sobrar en nuestras cabezas. Nos acercamos para ayudarlos. Nos acercamos para darles un consejo. Miren, son una familia, siéntense, conversen, dialogan, den solución a sus problemas. No para decirle, ya muy bien, sepárate. No para decir, es para ayudarles. Estamos ayudando a salvar, mucho menos si es que hay hijos de por medio. ¿Cómo están nuestros pensamientos? Pero muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Vamos a más si es un familiar, más si es alguien muy cercano, más si es de repente el hijo, la hija. Vamos, y en lugar de darle solución, echamos más leña al fuego. Vamos a echar ahí, vamos nosotros a levantar más el incendio. ¿Cuál debe ser realmente nuestro pensar? Como Jesús. Cuando Jesús, recordemos la escena cuando trajeron delante de él a la mujer pecadora, ¿no? Mira, le hemos encontrado ahí en adulterio, pecando. ¿Qué hizo Jesús? A ver, ¿dónde has ido? A ver, vamos a ver, ¿cómo has ido? ¿Con quién has ido? A ver, ¿dónde has estado? ¿Cómo has estado? A ver, vamos a ver tu vida. No. ¿Qué hizo Jesús? Ni yo te condeno. Solo vete y no peques más. Interesante ver de cómo se habrá sentido esta mujer cuando recibió esas palabras de Jesús. Es eso mismo que también debe haber en nosotros.
De ese modo es como se moldean nuestros pensamientos. ¿Qué nos importa cómo haya sido? Lo que nos importa es dar solución a esa situación. Vamos a buscar las herramientas para solucionar aquel problema. Queridos, para eso hemos sido llamados. Es ese mismo sentir. A eso se le llama el ministerio de la bondad, de la piedad. Bajar a un punto tal. ¿Cómo se sentirá esa familia, esos hijos, esa esposa, ese esposo? Si está en ese problema y en todos los ámbitos, qué problema de diferente índole que encontramos hoy en este mundo. Busquemos ser imparciales, pero en el pensamiento de Dios, de Jesús, no a lo nuestro. En eso es de ser buscamos en nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes, ¿no? Ah, no, yo creo que debe ser así. Yo creo que tiene que ser así. Yo saco la cara por mi hermano, yo saco la cara por mi hijo, yo saco la cara por mis padres. Eso no es ser imparcial. Eso no es tener el pensamiento de Jesús. Eso no es haber sido moldeado por los pensamientos de Jesús. Es esa la tarea que hoy nos queda a nosotros. Tenemos que aprender a ser humildes y en eso, humildad muchas veces hay que perder. Muchas hay que enseñarnos que hay que perder muchas veces. Otro día apareció una noticia. Madre de familia entrega a su propio hijo a las autoridades. Un mensaje que causó revuelta, muchos comentarios en las redes sociales, unos apoyando, otros no apoyando. Y ella decía en una de sus frases, ¿no? Es que yo nunca le enseñé eso a mi hijo. Y creo que ya ya se equivocó, cometió su pecado, cometió el delito, pues ahora que aprenda bajo la ley, que reciba su justa condena, su justo castigo. Eso es ayudar. Pero ¿cómo? Mira que su hijo le está ayudando a que la próxima vez ya no haga lo mismo, que no caiga en la misma situación. Las avenidas del alma. ¿Cómo están realmente nuestras avenidas del alma? Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que leemos, nos están realmente moldeando de algún modo. Estamos siendo moldeados realmente. Estamos permitiendo que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, nos esté moldeando realmente a cada uno de nosotros. Nuestras avenidas del alma van a ser el reflejo de el molde que nosotros recibamos a través de la palabra de Dios. Y estamos permitiendo, estamos cayendo humillados delante de Dios para ser moldeados, entonces nuestras avenidas del alma van a ser mucho provecho. Ahora, ¿pero qué es lo que hace el enemigo de Dios? Comienza a bombardearnos. Comienza a desmoldear nuestros pensamientos. Recuerden que el enemigo de Dios es el autor, el dueño y señor del egoísmo, de no querer obedecer la ley de Dios, de sentarse sobre la ley de Dios. Todo aquello que puede ser muy bueno, pero al enemigo de Dios esto no le gusta. Y va a hacer lo imposible, va a hacer todo lo posible para poder realmente nosotros llevarnos a la condición tal de desobediencia, de orgullo. Esto es mío, esto es para mí, yo lo necesito más.
coloca orgullo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos hace orgullosos, vanagloriosos. Es el trabajo que el enemigo hace. El consejo que nos da en esta mañana el apóstol Pablo es que no nos dejemos llevar por ello, que no caigamos en esta patraña de Satanás, que no caigamos en esta situación de Satanás, que no nos dejemos llevar por esas corrientes. Necesitamos desesperadamente la humildad, como Cristo Jesús. Solo de ese modo podremos ser cristianos victoriosos. Que Dios te bendiga. Es mi deseo en este momento. Amén.